Buenas tardes, este video es para explicar el tema del proceso electoral dentro del país mexicano. Este tema pertenece a la unidad 5 de la materia de Derecho Electoral Mexicano, ya que el proceso electoral, como sabemos, se lleva a cabo a nivel federal y estatal para elegir a un representante político de nuestro país. Comenzaremos con el concepto. Es un conjunto de actos ordenados por la Constitución y el propio Código, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión. El proceso se debe apegar a las disposiciones que expresa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también se tendrá que apegar a la Ley de Instituciones Electorales y Procedimientos Electorales de nuestro país. Comenzaremos con el procedimiento electoral a nivel federal. Como sabemos, dentro del proceso electoral se encuentran sujetas varias instituciones o personas que hacen posible el buen funcionamiento del proceso electoral de nuestro país al momento de que son las elecciones populares para elegir a un representante nacional. Tenemos que son los ciudadanos, los partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, observadores electorales, autoridades o servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, órganos autónomos y entes públicos, concesionarios y permisionarios de radio y televisión. Los ciudadanos son la parte fundamental o el actor fundamental dentro del proceso electoral, ya que sin nosotros como ciudadanos no se podría llevar a cabo la soberanía popular, que como sabemos es el poder que recae dentro de nosotros, dentro del pueblo, y para ello es muy importante que nosotros participemos, ya que sin nosotros no existiría o no se llevaría a cabo ese derecho que nos corresponde como ciudadanos. Desde la Constitución de 1857, el Estado mexicano reconoce que los derechos de los individuos son la base y la razón de existir de las instituciones mexicanas. Los partidos políticos es la representación de los ciudadanos en la democracia. Es posible llevar a cabo esta actividad a través de los partidos políticos, pues son los encargados de postular candidatos para integrar los cargos públicos de representación popular y así a su vez nosotros ejercer el voto para elegir a uno de esos representantes. Las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como la relación de una opinión pública mejor informada. Los observadores electorales son ciudadanos mexicanos autorizados para elaborar informes, juicios, opiniones o conclusiones sobre el proceso electoral y sus resultados. Estos también llevan una función fundamental dentro de las jornadas electorales, ya que una de sus funciones principales es inspeccionar que todo se lleve a cabo de manera correcta y también de vigilar a aquellas autoridades o servidores públicos que acuden a la jornada electoral con el fin de prevenir que estos lleven a cabo un delito electoral, ya que si estos llevan a cabo una actividad ilegal dentro de estas jornadas electorales, se verán acreedores a una sanción administrativa por las autoridades electorales. Las autoridades o servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, órganos autónomos y entes públicos también se consideran como sujetos que pueden cometer alguna infracción bajo el régimen administrativo sancionador electoral. Es decir, estos observadores electorales tendrán la función de vigilar a estas autoridades, ya que en muchos casos se ha dado que estos quieren sobornar las elecciones o bien están haciendo propagandas de campañas en el momento de las elecciones, y esto ya no es permitido dentro de las jornadas electorales porque pasó las campañas políticas. Y por último tenemos los concesionarios o permisionarios de radio y televisión. Esto se debe enseñar a su actuación durante y fuera de los procesos electorales, es decir, tienen el permiso de difundir propaganda de partidos políticos cuando son las campañas electorales. Cuando terminan estas, no tendrán permitido difundir
comerciales o bien anuncios que estimulen a la gente para votar por dichos partidos políticos. También si hacen caso omiso de esta declaratoria, se verán inmiscuidos también en un delito electoral y serán sancionados administrativamente. Comenzaremos con las etapas del proceso electoral. Estas constan de 4: la preparación de la elección, la jornada electoral, el cómputo y sus resultados, y por último las declaratorias de validez. Comenzamos con la preparación de elecciones. Esto es una actividad preliminar antes de que se lleve a cabo la jornada electoral, y dentro de esta constan algunas actividades que se realizan para llevar a cabo una buena jornada electoral. Dentro de la primera tenemos el registro de observadores electorales. Estos se deberán registrar a más tardar el 31 de mayo del año de la elección. El registro de coaliciones. Los partidos políticos que se coaliguen deberán presentar la solicitud de registro del convenio de coalición a más tardar 30 días antes de que se inicie el periodo de precampaña. El registro de los candidatos. En las elecciones del presidente, todos los candidatos serán registrados entre el 15 y 22 de marzo. En elecciones intermedias serán registrados entre el 22 y el 29 de abril. La integración de mesas directivas de casilla serán integradas a más tardar el 15 de mayo y con los ciudadanos seleccionados por el Instituto Nacional Electoral. La creación de oficinas municipales. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral puede determinar la instalación de oficinas municipales con el fin de hacer más eficientes las actividades que realiza el INE, antes, durante y después de la jornada electoral. Los acuerdos de creación determinan su estructura, funciones y ámbito territorial de competencia. También otra actividad que se lleva a cabo es la aprobación de documentos y material electoral que se utilizarán el día de la elección. Estos deben estar en poder de cada presidente de mesa directiva de casilla dentro de los 5 días previos a la elección, para que se puedan distribuir en las diferentes comunidades o estados para llevar a cabo una buena jornada electoral sin retrasos ni nada por el estilo. La acreditación de visitantes extranjeros. Los visitantes extranjeros interesados en conocer el desarrollo de las elecciones en México deberán dirigir y hacer llegar al INE el formato de solicitud de acreditación personal para que estos puedan acudir sin ningún problema a dilucidar cómo se llevan a cabo estas elecciones para tener un mayor conocimiento de estas. Los procesos internos de selección de candidatos. En elecciones de presidente darán inicio en la tercera semana de diciembre del año previo al de la elección. Cuando se trata de elecciones intermedias darán inicio en la cuarta semana de enero del año de la elección. Y tenemos las campañas electorales, que básicamente es la propaganda que realizan los partidos políticos para impulsar a la gente a que voten por ellos. Estas se iniciarán a partir del día siguiente de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva y concluyen 3 días antes de celebrarse a la jornada electoral. La integración de consejos locales y distritales. Los consejeros locales serán designados a más tardar el día 30 de octubre del año anterior al de la elección, y los consejeros distritales son designados en diciembre del año anterior al de la elección. Por último tenemos el registro de representantes de partidos políticos. En las mesas directivas de casilla se realiza a partir del día siguiente al de la publicación de las listas de casilla y hasta 13 días antes del día de la elección. Comenzamos con la jornada electoral. Esto es la actividad posterior a la preparación de la misma jornada electoral. La instalación y apertura de casillas. La instalación de casilla implica que se esté en condiciones de recibir la votación. Para ello se debe integrar la mesa directiva de casilla y sus integrantes deben realizar las acciones correspondientes para realizar la apertura de la casilla.
Esto es básicamente que ya la mesa directiva de casilla cuente con el material electoral que le ha sido aportado para llevar a cabo las elecciones. La votación. Los electores ingresan a la casilla en el orden en que se encuentren formados y realizan su votación conforme al procedimiento estipulado. Una vez iniciada la votación, no puede suspenderse sino por causa de fuerza mayor. Posterior a ello tenemos el cierre de casillas. Las casillas deben cerrarse a las 6 horas del día de la elección, de la tarde, o hasta que hayan votado las personas que se encuentren formadas a la hora del cierre. Posterior a ello, cuando se cierran las casillas, tenemos el escrutinio y cómputo. Se cuentan los votos recibidos y se realiza en el siguiente orden. El presidente de los Estados Unidos mexicanos encabeza el conteo de votación, después los senadores y por último los diputados. La clausura de casilla y remisión del expediente electoral. La clausura de casilla se realiza una vez que se concluyen el escrutinio y cómputo y se integran al paquete electoral. Los presidentes de la mesa directiva de casilla harán llegar al consejo distrital que corresponde a los paquetes electorales. Por último tenemos los resultados y declaraciones de validez. La recepción de los expedientes. Los consejos distritales comienzan a recibir los paquetes electorales conforme van llegando. La información y programa de resultados preliminar. La noche de la jornada electoral los consejeros distritales realizan la suma de las actas de escrutinio y cómputo. Los cómputos distritales. El cómputo distrital es el de las casillas instaladas en cada distrito y se realiza el miércoles siguiente del día de la jornada electoral. El recuento de votos en su totalidad. Es aplicable para las elecciones de diputados, senadores y presidente cuando se presenten los indicios para ello. Los cómputos de entidad federativa de la elección de senadores. El domingo siguiente a la jornada electoral, los consejeros locales realizan el cómputo de entidad federativa de la elección de senadores por ambos principios, el de representación proporcional y el de mayoría relativa. Los cómputos de circunscripción plurinominal. El domingo siguiente a la jornada electoral, los consejeros locales de cada cabecera de las 5 circunscripciones plurinominales realizan el cómputo de la votación de diputados por el principio de representación proporcional. Y por último tenemos la calificación de las elecciones. Se revisa que se haya cumplido con los requisitos formales de la elección y realizan las declaraciones de validez de la elección.